buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Así el Río Suena en esta nueva edición del jueves 16 de septiembre. Hoy tenemos un programa sumamente interesante en que trabajaremos temas diversos. Vamos a conversar con el señor Osvaldo Segarra, él es el encargado de SUNEDU, que ha estado en la Comisión de Educación. SUNEDU tiene una labor complicada en este gobierno, que es defender la calidad de la educación. Hay que decirlo. No es nuevo lo que enfrenta el señor Segarra. Él nos dará los detalles de cuál es su estrategia para convencer a sobre todo los políticos, de que no se juega con la calidad de la educación de los estudiantes. David Rivera, nuestro comentarista económico, sobre lo que ha dicho el señor, el presidente del Banco Central de Reserva, que lo que ha planteado también frente al Congreso de la República es, disculpen, pero la culpa no es mía si el dólar sube, sino de la incertidumbre política. Y por supuesto, esto ha repercutido en las proyecciones sobre el crecimiento económico de este año. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer para no caer en la economía? David Rivera nos da algunas luces al respecto. Y no queremos empezar el programa sin dejar de mencionar lo ocurrido el día de ayer. El fiscal supremo Avelino Guillén fue agredido verbalmente y además perseguido por unos individuos hasta ahora no identificados en un supermercado en San Borja. Lo acosaron gritándole terruco, gritándole senderista, por haber sido el fiscal encargado de la sustentación del caso de Alberto Fujimori, para la cual finalmente fue declarado culpable y fue a prisión. Esto es una muestra. Por supuesto, el hecho es inaceptable y toda nuestra solidaridad con el exfiscal de Guillén, pero esta es una muestra de que los ánimos están absolutamente caldeados en nuestro país. Ya no solo se trata del pleito en redes sociales y los insultos, sino que esto se está traduciendo en la vida real. El fin de semana hubo una marcha supuestamente en contra de Abimael Guzmán, rechazando el terrorismo. La marcha se realizó en Miraflores, a pesar de que algunos medios dijeron que había sido masiva, perdón, los que hicimos nuestro trabajo de pasar por ahí, no alcanzaba muchas cuadras, ni 3 probablemente, lo que no importa. Pero tal vez una de las razones por las que la marcha no era masiva es porque era una mezcolanza. Había un rechazo a Abimael Guzmán que convocaría a muchísima gente, pero también un no al fraude y se colaba un pedido de vacancia. Pero lo que preocupó, y fui testigo presencial, es que uno de los oradores de la marcha decía: no hemos terruqueado lo suficiente, nos faltó terruquear. A esos caviares que apoyan a la izquierda debimos terruquearlos y debemos terruquearlos más. De espanto las declaraciones. Por otro lado, tenemos al premier Guido Bellido insultando a un periodista el día de ayer, y también a Helen Meniz, nuestra compañera reportera de RPP, golpeada otra vez por la seguridad del señor Pedro Castillo. Hay un constante discurso de enfrentamiento, ya sea de una oposición muy agresiva o ya sea del propio gobierno, que todo el día enfrenta a la población entre ricos y pobres, limeños y provincianos, y que no nos está ayudando en nada. Ojo que esto se puede salir de cauce. Ya el periodista Jaime Chincha, a quien le mandamos un abrazo especial, ha sido también amenazado por el grupo La Resistencia y está siendo acosado, y van a ir a buscarlo a su casa porque básicamente no les gusta el trabajo que está haciendo Jaime Chincha de investigación de cómo opera este conjunto de personas que está en contra del gobierno de Pedro Castillo. Está bien discrepar, está bien que a uno no le guste el comunismo, está bien que este gobierno no le parezca a muchos un gobierno adecuado. Y también está bien que el gobierno se defienda de ataques, eso es absolutamente natural. Lo han hecho todos los gobiernos. Un gobierno tiene que plantear sus argumentos y defenderse de las críticas. Pero este pleitito de calle, esta especie de te veo a la salida, me encuentro con alguien y le grito lo que me parece, puede llevarnos a límites preocupantes. Así que a bajar un poco los ánimos, a comprender que hay gente que piensa distinto y, sobre todo, no estigmatizar al otro. Este es un pedido que hacemos a todos, pero sobre todo a las autoridades. Si las autoridades, llámese Congreso, congresistas, que hay varios, o llámese personas del Ejecutivo, que hay otro tanto, mantienen un discurso agresivo, ese discurso agresivo se traspola, llega a la población y aparecen los insultos en la calle. Ha muerto Abimael Guzmán, el asesino más grande del Perú, y nosotros no podemos darnos el lujo de
de alguna manera seguir con la violencia en las calles y sostener que los peruanos no podemos vivir en armonía. Bueno, la Fiscalía no le va a dar a la señora Elena Iparraguirre el cuerpo de Abimael Guzmán. Era una noticia básicamente cantada, y eso quiere decir que ahora el Congreso se tiene que poner de acuerdo sobre cuál va a ser el destino del del terrorista Abimael Guzmán. Esperemos que lo decían rápido y que no se convierta en una interminable discusión, porque Abimael Guzmán se está convirtiendo en el cadáver más incómodo del mundo. Pero lo prometido. Estamos con Osvaldo Segarra, él es el encargado de la SUNEDU, el presidente de la SUNEDU, y con él vamos a hablar de su presentación ante la Comisión de Educación, que no fue la más amable, pero hay que decirlo, eso no es novedad, y un poco cuáles son sus expectativas con respecto al trabajo que realizan por la calidad de las universidades. Señor Segarra, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Patricia, de estar en tu programa una vez más, y con mucho gusto a tu disposición en lo que consideres conveniente. Conversábamos, gracias señor Segarra, el gusto es nuestro, conversábamos antes de entrar a conversar con nuestro público, que la verdad, nos gustaría saber cuál es su receta de la paciencia, porque usted ha acudido al Congreso y además ha acudido siguiéndole la posta a su antecesor, Martín Benavides, para explicar básicamente lo mismo que vienen explicando hace más de un año. Las condiciones por las cuales algunas universidades han sido cerradas y otras no, y también para rendir cuentas sobre el trabajo interno de la SUNEDU, llámese presupuesto, contrato de asesores, etc. ¿Cree usted que convencen a las autoridades cuando van a hacer una exposición transparente de su trabajo? Bueno, es parte de nuestras obligaciones como representante de la institución que en este momento tengo, de asumir la responsabilidad de comunicar, informar y tratar de buscar una opinión consciente de quienes nosotros tratamos de inculcarles nuestras actividades y nuestro funcionamiento. Yo entiendo, somos una institución eminentemente técnica, y como eminentemente técnica muchas veces no es necesariamente percibida como tal cuando hay tantas influencias de tipo político como es el Congreso. Yo creo que el Congreso cumple su labor, y cumple su labor, digamos, convocándonos a nosotros para informar lo que está aconteciendo alrededor de las universidades a nivel nacional. Y es justo. Yo entiendo que esa es su obligación, la fiscalización, como lo mencionan, y nosotros de responder y darles toda la información que sea apropiada para que ellos tengan, digamos, una mayor capacidad de análisis de lo que preguntan, ¿no? Lo que es cuestionable, y este es un apunte mío, es que siempre le dan las mismas preguntas cuando está la documentación sobre lo que ya se respondió, pero lo que es rescatable es su actitud, señor Segarra. O sea, el funcionario público tiene que estar preparado para rendir cuentas. Y cuando el Congreso llama, uno hace una rendición de cuentas. La pregunta en estos casos es si estas inquietudes son válidas, representan a las inquietudes de la población o tienen intereses subalternos. Se lo pregunto porque ha habido mucha crítica de que varios miembros, 12 congresistas de la Comisión de Educación, vienen de universidades que no lograron su licenciamiento. ¿Encontró usted en su presentación algún tipo de, digamos, rencilla personal o de búsqueda de defensa de intereses particulares? Es difícil, digamos, dar una opinión de las opiniones que han vertido los congresistas. Porque puede uno estar en un lindero de pasar a una situación que pudiera ser interpretada de otra manera. Yo considero que todas las opiniones, o preguntas o comentarios que se han hecho tienen cierta validez, porque vienen de personas que no conocen el sistema universitario. Recién se han incorporado al Congreso, muchos de ellos tienen o vienen de universidades que han sido denegadas, otros, digamos, que no tienen una formación universitaria, pero para nosotros todos son preguntas o comentarios válidos y que nos permite retroalimentarnos a nosotros para ver dónde puede estar, si existe alguna falla en nuestro actuar. Y eso es para nosotros sumamente importante. Y por eso concurrimos. No es la primera vez que concurrimos al Congreso. En esta Comisión de Educación, sí, primera vez. Y encontramos, pues como has mencionado, que existen preguntas reiteradas,
Probablemente que encuentran dentro de los legajos de información que dejan los congresistas anteriores y repiten las preguntas. Todo eso está saneado. Nosotros tenemos una transparencia en nuestras acciones que está en el portal de nuestra institución y también a través de comunicados o comentarios que correspondan, porque todo nosotros lo hacemos de esa manera. Por ejemplo, nos preguntaron sobre la Universidad OPAL. Es una pregunta que parecería ser traslado de la gestión anterior, pero en realidad esto que estuvo ligado a la Universidad Tecnológica del Perú fueron dos instituciones que desde que llegué a la superintendencia me han estado preguntando y preguntando sobre esto. Nos han denunciado. Ha habido comisiones investigadoras del mismo Congreso, ha habido comisión investigadora de la Contraloría, de la Fiscalía, y todas no han encontrado ninguna alteración a lo que está establecido en nuestra norma de acción. O sea, nuestra norma es transparente y daremos la respuesta de ese sentido. Y le daremos toda la información, ya sea presencial o por escrito, a cualquier pregunta que nos haga. Hay que señalar que si bien puede haber algunas cosas que se tienen que ajustar, la normativa de SUNEDU es bastante clara con respecto a las cosas que se deben cumplir y son poco interpretativas, es decir, número de maestros, infraestructura, currícula, es decir, no hay mucho margen para... Y además, eso también parecen olvidar muchas personas que critican a SUNEDU, no es que SUNEDU te cierra de la noche a la mañana, te dice todo esto está mal, corrígelo. ¿En qué condición están hoy en día las universidades a las que se les ha denegado el permiso para seguir funcionando? Lo que mencionas es correcto, Patricia. Nosotros, como encargados de el primer eslabón de la reforma universitaria a través de las políticas de aseguramiento de la calidad, lo que hacemos es evaluar las condiciones mínimas, lo mínimo que puede tener una universidad para poder desarrollar su actividad académica. No estamos pidiendo ni analizando calidades de otro nivel, que corresponde a otras instancias del sistema, que es el CINEASE, para evaluar la calidad de los diferentes actos que la universidad desempeña en función de estándares previamente establecidos. Nosotros hacemos que las universidades informen y demuestren que reúnen las condiciones básicas de calidad de lo que se ha establecido en el modelo de licenciamiento. Y el modelo de licenciamiento es importante mencionar, que no es un modelo que surge de nosotros espontáneamente. Está establecido con toda nitidez en el artículo 28 de la ley universitaria. Y ahí establece cuáles son los ámbitos de las condiciones básicas que se debe evaluar una universidad. Entonces no actuamos espontáneamente, ni digamos con algún otro espíritu, sino evaluamos que las universidades cumplan estas condiciones básicas. Y lamentablemente, de 145 universidades, 51 no las cumplían. Incluso había condiciones básicas que ninguna de las 51 universidades cumplía. Entonces, ¿cómo es nuestra responsabilidad? No solamente ante la institución afectada, sino ante los padres de familia, ante los estudiantes, que tenemos que garantizarle que esa institución que están ellos estudiando o preparándose para ser profesionales, les den una enseñanza mínima de calidad. No hay nada peor que invertir, no sé, 5 años de dinero para que al final uno salga con un título que no refleja el grado que supuestamente uno ha adquirido. Y no solo eso, sino que en el mercado se conoce perfectamente qué universidades preparan bien a sus alumnos y qué universidades no. Con lo cual alguien ha invertido un montón de plata para ni siquiera tener oportunidades en el mercado laboral. Eso es lo que trata de evitar SUNEDU, que ese chico salga a la calle a trabajar después de haber invertido en su educación, ya sea pública o privada, tiempo y esfuerzo, y que su título no valga nada. Hay un grupo importante que son más de 150.000 alumnos que han logrado reubicarse en otras universidades, pero tienen un promedio de 70.000 alumnos de universidades a las que se les ha denegado la licencia, ¿no es cierto?, que están un poco en el limbo. ¿Cómo hacer para que estos chicos que algo ya invirtieron en una carrera, no se queden a la mitad, ¿no?
Esa es una preocupación que tenemos, fundamental en nuestro accionar. Como consecuencia de esta denegatoria, quedaron afectados 240.000 alumnos. De esos 240.000 alumnos, la preocupación de la SUNEDU fue desde inicio ver qué va a pasar con ellos, cómo apoyarlos, cómo orientarlos y cómo hacer todas las actividades necesarias de la SUNEDU y del MINEDU para poder, digamos, subsanar este gran problema. Ahora, efectivamente, el 70% de estos alumnos ya fueron o están manteniendo su actividad académica, ya sea en la universidad de origen, o sea, la denegada, porque una de las condiciones fundamentales es que la universidad no puede cerrar de la noche a la mañana. Debe continuar un tiempo mayor de, cuando menos un mínimo de 2 años, para que los alumnos continúen sus estudios y vayan viendo hacia dónde se pueden trasladar, etcétera, o culminar su carrera. De esos 170.000 alumnos, creo que ya no existe mayor preocupación. Pero existe un 30%, que son 79.000 alumnos. Y a ese punto fue, digamos, una de las críticas más intensas que tuvimos en el Congreso. Pero tenemos una respuesta a esto, que no quieren, más o menos, no la han querido valorar. Todas las universidades, licenciadas o no licenciadas, el año pasado han tenido un abandono de casi 19, 18, 20%. Si nosotros consideramos que estas universidades denegadas el año pasado tuvieron un porcentaje similar de alumnos que han, digamos, han hecho abandono de sus estudios, tenemos que son de 250.000 alumnos, más o menos son 45, 50.000 alumnos que hubieran abandonado sin necesidad de que estén denegadas sus universidades. Por razones económicas. Económicas, comprensibles y tantas cosas. No, y además, doctor Segarra, imagínese, estoy invirtiendo en la educación de mi hijo, viene una pandemia, me quedo sin plata, no voy a hacer un esfuerzo enorme si es que encima la universidad donde tiene que terminar no ha sido avalada por SUNEDU. O sea, además de la pandemia, hay un plus que hace que estos chicos no reenganchen. Ahora, yo sí me pregunto cuál es la responsabilidad de las universidades con respecto a ese alumno. Porque acá hay una cosa perversa, y es que no es que SUNEDU les ha malogrado el kiosco a la universidad. La universidad, yo me imagino, para hacer un paralelo, es como un restaurante que no cumple con las normas sanitarias, ¿no es cierto? Lo siento, señor, lo tengo que cerrar. No es mi culpa, usted no cumple con lo que tiene que cumplir. Sin embargo, hay chicos que han pagado por una universidad que no era de calidad. Y no han cerrado, y muchas de esas universidades no han tenido problemas económicos. Muchas de esas universidades además tenían mucha plata y no sabe Dios cómo la utilizaban. ¿Cabe algún tipo de indemnización a los alumnos, que el alumno le diga a la universidad, oye, tú me has venido estafando todo este tiempo? Ese no es un ámbito que le corresponde a la SUNEDU, no es competente para ese tipo de análisis. Podría ser competencia de Indecopi o podría ser de las comisiones de resguardo, digamos, de lo que se llama protección al consumidor. Ese es un ámbito que no le corresponde a la SUNEDU. Pero efectivamente, Patti, has hecho una pregunta sumamente importante. Estas universidades y los alumnos que han sido, digamos, por felizmente encausados en su nivel, hay alumnos que no han podido trasladarse por razones económicas o por lo que sea. Pero sistemáticamente las universidades le echan la culpa a la SUNEDU y no asumen su responsabilidad. Yo quisiera mencionar claramente que hay universidades que son muy importantes, incluso en Lima, que asusan a sus estudiantes contra la SUNEDU y no asumen la responsabilidad por no haber cumplido con su programa ordenado, progresivo de cese. Y cuando ya les llega la hora en que tuvieron que cumplir el plazo de cierre de sus actividades o cese de sus actividades, comienzan a haber enormes preocupaciones en los estudiantes. Comprensible. No lo va a decir usted. Es la universidad la responsable.
no lo voy a decir usted, lo voy a decir yo. La Universidad Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que tenía un rector que ganaba 1.000.000 de soles, ¿no es cierto? ¿Por qué decirle al alumno, embróncate con la SUNEDU? Acá alerta a todos los abogados que trabajan con defensa del consumidor, junten a los chicos de la Garcilaso y que hagan una demanda contra la universidad. O sea, es la universidad la que tiene que responder por no haber podido. O sea, cuando uno lo intoxica a un restaurante que no trabaja bien, uno no va contra la autoridad municipal, uno le hace una demanda al restaurante si le ha hecho daño. Hay una perversidad ahí que se está manejando desde las instituciones que no han cumplido con su trabajo. Efectivamente, Patricia, creo que esto es un aspecto que tenemos que hacer conciencia en la población afectada. En la población afectada. Instituciones incluso que no han cumplido con presentar su programa de cese, y que cuando ya se vio que cumplen los 2 años que les ha dado la SUNEDU, no tienen nada. Y no van a poder engancharse al sistema por justamente declararse en rebeldía. Esa es una situación muy complicada. Bueno, el flamante jefe de Indecopi, el encargado de Indecopi, al que se le han hecho tantos críticas, tal vez debería mostrar con acciones que está capacitado para el puesto y empezar a ocuparse del tema. Ahora, señor Segarra, le hago algunas preguntas concretas. ¿Siente que la calidad educativa está amenazada con este gobierno? Yo creo que, me imagino que en el pronunciamiento político están a favor de la calidad. Muchos han mostrado su apoyo y que van a seguir trabajando por el trabajo que hace la SUNEDU. El ministro de Educación, con la cual hemos tenido conversaciones y reuniones, y ha mostrado su amplio respaldo a la SUNEDU, es una satisfacción tener que trabajar con él para buscar las soluciones. O sea que desde ese punto de vista, ahorita, si se quiere llamar ahorita este momento, tenemos un respaldo pues de la crítica de la población y de algunas autoridades del Ejecutivo. Pero sí, hay una amenaza pendiente. No podemos negarnos. Así como ha sucedido, digamos, cambios en diferentes instituciones, puede también tener cambios en nuestra institución. Es decir, son los fines que consideren convenientes. Usted puede... Disculpe la interrupción, pero usted puede ser removido entonces y ocupar su puesto una persona con un perfil más político, como ha pasado más afín al gobierno, como ha pasado en Indecopi, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la ley universitaria establece, digamos, requisitos mínimos para ser superintendente, ¿no? Y eso tal vez sea un freno para que pueda entrar cualquier persona, aun cuando lo pueden cumplir. Y eso pueden tener otros fines. Pero por ahora, digamos, la ley universitaria nos respalda. Yo he sido designado por 3 años y tengo 1 año de responsabilidad en la superintendencia. Pero indudablemente que los vaivenes políticos pueden tener alguna afectación en la SUNEDU y cambiar toda la estructura del SUNEDU. Y ojo, tengo un consejo directivo sumamente valioso, que creo que no se dan cuenta lo que eso constituye para la transparencia de las decisiones de la SUNEDU. Personas de excelente trayectoria académica, de investigación y hasta política, que no lo introduce dentro de la SUNEDU, pero sus opiniones son muy valiosas, ¿no? Señor Segarra, es clarísimo que el ministro de Educación, el señor Cadillo, no solo es digamos, una garantía de la calidad, sino es hijo de la meritocracia. Es decir, él está ahí porque ha sido reconocido internacionalmente por su calidad y es absolutamente evidente que va a tener el apoyo, y todas las declaraciones del ministro Cadillo han sido en función de apoyar a SUNEDU. Y más arriba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Qué pasa con el premier Bellido? No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos o de presentar nuestras acciones para que la conozcan. Así que por ahora tenemos solamente contacto del Ejecutivo con el ministro del sector, que es el señor Cadillo. ¿Ha pedido usted audiencia? No todavía, porque como están recién incorporándose a las labores del Ejecutivo, probablemente tengan muchísimas cosas que hacer, pensar, discutir, recibir información. Y vamos a hablar justamente mañana tenemos una reunión con el ministro y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir al Ejecutivo, a los altos niveles del Ejecutivo, a prestarles toda la información que sea necesaria.
Estamos dispuestos. Esa es nuestra labor. Bueno, le recordamos nosotros al premier Bellido que no tiene ningún problema para abrirle la puerta a miles de personas a Palacio, a decenas de personas a Palacio, muchas de ellas que no deberían haber entrado, así que lo menos que puede hacer es recibir al jefe de la SUNEDU e intercambiar puntos de vista con él. Finalmente, señor Cadillo, quería preguntar, doctor Segarra, que lo estoy volviendo ministro. Doctor Segarra, quería preguntarle no, qué barbaridad, ¿no? Creo que si tiene el perfil para ser jefe de SUNEDU, tiene perfil para ser ministro de Educación largamente. Pero quería preguntarle sobre esta iniciativa del gobierno, que fue una promesa de campaña sobre el ingreso libre a las universidades. Porque ahí creo que hay dos cosas que debemos que creo que hay que observar. Primero, que no todo, y eso no es una cosa que decíamos acá, eso es una cosa que se hace en el mundo. No sirve de nada tener a toda la población universitaria, ¿no es cierto? Hay países que incluso desde antes de que los chicos salgan del colegio ya tienen catalogado cuáles van a ir a la universidad y cuáles no, porque es importante tener una población diversificada en términos de formación. Y segundo, ¿cuántos chicos se quedan fuera de San Marcos? Postulan 50.000, entran 5.000, 45.000 no ingresan. ¿De dónde vamos a sacar universidades para todos los que quieran ingresar? Patricia, este es un tema que es sumamente interesante y uno tiene que conocer lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, hay ingreso libre. Pero ahí tienes 250.000 alumnos en esa universidad. Los que ingresan, el 60% abandonan el primer año. Y abandonan porque no pueden mantenerse en el ritmo. De repente más del 60%. No pueden mantenerse en el ritmo educativo porque no estaban capacitados, preparados para cumplir con esas obligaciones. Pero indudablemente que esto que estamos mencionando de la UBA de Buenos Aires, también existen otras universidades. Pero como te mencionaba, son macrouniversidades, que a nosotros nos falta. San Marcos podría ser una macrouniversidad estatal, podría haber macrouniversidades regionales, una en el norte, en el centro o en el sur, o lo que sea, donde pudieran recibir estos alumnos que pudieran tener acceso a esto. Pero ojo, por ejemplo, en la Universidad de México, la UNAM, su presupuesto son casi 3.000 millones de dólares. La UBA tiene 1.400 a 1.500 millones de dólares. Y si hablo de Sao Paulo, de la Católica o la Universidad de Chile, están con presupuestos similares, que es imposible, pues, en este momento de crisis y de proyección económica, que el país tenga universidades de esas características. Ahora, entonces, es algo a lo que se puede aspirar, ¿no es cierto? Lógico, debería haber. Son universidades que reciben una inmensa cantidad de apoyo, no solamente del sector estatal, porque de acuerdo a su desarrollo van recibiendo apoyo de empresas, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque cuando se habla de ingreso libre, lo hemos conversado, lo he escuchado al ministro hablar, que no es posible en este momento comenzar un ingreso libre, porque las universidades no están capacitadas para hacerlo. Entonces se puede hacer un ingreso progresivo cada vez mayor, pero seleccionando primero a los primeros alumnos de los colegios. Pueden entrar, y así progresivamente incrementando los sectores en las diferentes regiones del país. Pero es una aspiración probablemente muy buena, loable, pero en este momento el país no está en condiciones de recibir esa carga de alumnos en universidades que no tienen presupuestos apropiados, ¿no? Y sobre todo hay un velado desprecio a la educación técnica que es importante, que es fundamental, que debe reforzarse en nuestro país, ¿no es cierto? Y que no es, yo siempre pienso, no es que el alumno sea menos inteligente porque decide por una carrera técnica, es que sus intereses, su manera de estudio, su interés por hacer una carrera larga no van con su personalidad. Particularmente vengo de una familia donde algunos han hecho carreras técnicas y otros universitarias y a todos nos ha ido bien, ¿no? Hay chicos que tienen personalidad para estar 5 años, 8 años estudiando en la universidad con posgrados y hay otros que no, que son más prácticos y quieren entrar más rápido al mercado laboral, ¿no? Sí, indudablemente, y ese es un proyecto que está latente en el Ministerio de Educación del apoyo a las instituciones técnicas. Yo creo que incluso hay proyectos de licenciamiento de estas instituciones técnicas.
Indudablemente que en un principio quisieron que la SUNEDU asuma esa responsabilidad, pero eran 1000 institutos en el país, contra 150 universidades que teníamos, que nos ha costado un enorme trabajo. Y por ahora, felizmente, esta labor todavía no se ha asignado específicamente a la SUNEDU. Tendríamos que crecer enormemente para poder atender. Pero ese proceso de licenciamiento conlleva a que el país está interesado en fomentar la educación técnica, porque creo que es una parte importantísima como alternativa a la universidad y que muchas veces tiene mayor pronóstico de inserción laboral y de desarrollo económico a través de institutos tecnológicos que sean realmente bien, digamos, organizados y preparados para sacar técnicos de primer nivel. Muy bien, y si ha habido universidades de fachada, institutos de fachada, también hay muchísimos, así que ahí hay que hacer un trabajo muy, muy serio. Doctor Segarra, un gusto conversar con usted, le deseamos la mejor de las suertes, repito, nos le vamos a por interno pedir su fórmula de la paciencia y, y sobre todo, resaltar algo que usted ha estado diciendo, en esta, no es lucha, en esta gesta, lo más importante es el estudiante. Y pedir que una universidad de mala calidad funcione es ir en contra del fin principal de la SUNEDU, que es el estudiante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Patricia, te agradezco muchísimo. Ojalá podamos haber llegado a inculcar algunos criterios que mejoren la opinión que tienen muchas personas con la SUNEDU. Y no se preocupe. Seguiremos nosotros en ese acompañamiento. Muchísimas gracias, señor Segarra. Bueno, hemos tenido una entrevista bastante esclarecedora. Por supuesto que no es una institución perfecta, como siempre, es una institución que podría ser mejorada como todo, pero vamos, tanto el ministro Benavides, el exministro Benavides, que empezó su carrera en el Estado, por lo menos su carrera más visible como jefe de SUNEDU, como el doctor Segarra, con quien acabamos de conversar, hay que decirlo, han estado y siguen luchando por la calidad de la educación, y a todos los chicos, si a alguien le tienen que reclamar, es a la universidad que no les estuvo dando una formación por la que estuvieron pagando o por la que estuvieron invirtiendo su tiempo, porque incluso las universidades públicas requieren una inversión de tiempo y dinero para el alumno. ¿Por qué le reclaman a SUNEDU? ¿Por qué le reclaman a SUNEDU? Vamos, ahí tenían un rector que ganaba $1 millón de soles, vayan pues, y digan, señor, devuélvame mi plata, me ha venido usted estafando todo este tiempo, ¿no? Agradezcan que SUNEDU les ha dicho, sorry, la educación que estabas recibiendo no te va a servir para nada, porque cuando entres al mercado laboral, vean de qué universidad saliste, van a decir, este señor no, vamos a buscar chicos de las mejores universidades. Pero bueno, cerramos este tema y tenemos una sorpresa para ustedes, porque sí, es una sorpresa. Le voy a pedir a Fátima que antes de presentar a nuestra siguiente invitada, ponga un video que nos ha conmovido muchísimo en Sudaca y queremos compartirlo con ustedes. ¿Vamos, Fati? Bueno, en este video que no podemos mostrar del todo completo porque se nos cuelga, pero está Claudia Falcón Rengifo, que hace este video y lo pone en TikTok, en el que ella va a vacunarse, pero lleva la foto de su abuela. Y en el momento en que la vacunan, en el preciso momento en que la vacunan, levanta la foto de su abuela. Y no sé si ustedes han podido ver el rostro de tristeza que hay en Claudia a la hora que recibe esta vacuna. Claudia tiene 28 años y creo que su mensaje es muy potente para todos aquellos que todavía no se han vacunado, porque Claudia perdió a su abuela en esta pandemia del coronavirus y está, digamos, es de las muchas personas que han pensado qué hubiera dado porque mi abuela, mi tío, mi hermano, mi padre hubieran llegado a este día y no hubieran tenido que padecer esta enfermedad. Claudia está con nosotros y queremos saludarla y felicitarla por el gesto. Claudia, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Claudia, a ti, por tu gesto, por tomarte el trabajo, porque lo que has hecho ha sido sacar tu sentimiento personal para mostrarlo, y eso no debe ser fácil. Bueno, es algo muy doloroso, ¿no? He recibido muchos comentarios de personas que están pasando por la misma situación y algunos hasta han perdido papá, mamá, hermanos y realmente es muy, muy triste esta situación, la verdad. Se te ve profundamente conmovida cuando recibes tu vacuna. Cuéntanos un poco sobre tu abuelita, cuéntanos un poco sobre su historia, porque era un personaje tan importante para ti. Bueno, ella es mi abuelita, pero es mi mamita, me ha criado toda la vida, me enseñó muchas cosas y entre una de ellas es hacer una excelente madre, ¿no? Como lo fue ella. Era el amor de mi vida, mi mamita. Lamentablemente se me fue este año, el 20 de abril partió y se llevó un pedazo de mí, ¿no? Y además partió Claudia cuando no faltaba mucho para que le llegara la vacuna, probablemente, ¿no? Así es. Bueno, para ese entonces ya habían llegado las vacunas, pero lo estaban haciendo igual por edades. Y a ella no le tocaba todavía porque ella tenía, bueno, iba a cumplir 79 años en junio, pero no estaba en el rango de edad todavía. Fue algo de 2 semanas. Ay, En 2 semanas, y 2 semanas hubiera aguantado un poquito más, mi mamá seguiría acá tal vez. son 2 semanas en que ella no pudo recibir una vacuna y no la pudo recibir no por propia voluntad, como ahora hay muchas personas que no se quieren vacunar, sino porque no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el tiempo para quedarse más a tu lado. ¿Qué le dirías, Claudia? Porque tú no has hecho esto simplemente para recordarla, lo estás haciendo también para que otros tomen conciencia. ¿Qué le dirías a las personas que les ha entrado esta necesidad de no, yo no me vacuno, que la vacuna no sirve para nada? El COVID se ha llevado muchísimas personas, ha destruido muchas familias. Así que si tú estás en el rango de edad y tienes la posibilidad de ir a vacunarte, hazlo. Hazlo, por favor, hazlo por ellos, por los que partieron, por los que ya no están y por los que hubieran dado todo por recibir esa vacuna. Por lo que hubieran dado todo, como tu abuela. ¿Cuál era el nombre de tu abuela, Claudia? Mi abuelita es Betty Herrera Rengifo. Betty Herrera Rengifo. Claudia querida, Claudia Falcón Rengifo ha estado con nosotros. Un beso al cielo a tu abuela. Un abrazo enorme para ti por haberte tomado ese trabajo de hacer un video y mostrarle a la gente lo doloroso que es no tener a sus parientes cerca. Así que uno no se vacuna por uno mismo, uno se vacuna por los demás, ¿no es cierto? Así es. Muchísimas gracias. Muy bien, Claudia, pueden ustedes ver el video. Claudia está en redes sociales y denle un like y mándenle un abrazo porque se lo merece. Un abrazo, Claudia. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por habernos compartido esta historia con nosotros. Claudia, entonces, Falcón Rengifo yo lo considero como un símbolo de la toma de conciencia de lo que es y de lo que significa vacunarse. Vacunarse. 2 semanas antes de recibir la vacuna falleció la abuelita de Claudia, que para ella era su vida. Ella tiene que seguir adelante sin su abuela, pero sigue adelante vacunada. ¿Para qué? Para protegerse ella y para proteger a los demás. David Rivera ya está con nosotros para el comentario económico. David, querido, ¿cómo estás? Creo que no escucho a David. ¿Qué pasó? Y ahora sí. David es nuestro, ahora sí te escucho fuerte y claro. David es nuestro comentarista económico, es el columnista en sudaca.p y además tiene un podcast muy entretenido. ¿Cómo estamos, David? ¿Cómo terminamos esta semana? Bueno, ayer Julio Velarde ha dicho cosas importantes, ¿no? Ayer ha dicho que, en resumen, que el nivel del tipo de cambio de este momento para él revela el nivel de incertidumbre y riesgo de la economía peruana y que vender o comprar o que el BCR se meta más sería como construir o generar un escenario artificial. Con lo cual deberíamos entender que ese 4.10 del tipo de cambio es el tipo de cambio que el BCR va a mantener. No va a ser un esfuerzo adicional por bajarlo
ni nada por el estilo. Ahí la pregunta que se abre es si es que el Ejecutivo está de acuerdo con esa posición o si cree, como han dicho algunos economistas, digamos, más heterodoxos, que el BCR debería intervenir más para bajar el tipo de cambio. Y lo segundo importante que he dicho, vinculado a la primero, es que si bien están aumentando la expectativa de crecimiento del PBI para este año, la están reduciendo para el próximo. Ligeramente, pero la están reduciendo. Yo diría que conforme, y además ha dicho que es específicamente por la falta de confianza de los agentes económicos. Yo diría que conforme pasen los meses, tal vez el BCR vaya ajustando todavía un poquito más su expectativa de crecimiento del PBI a la baja, considerando que la incertidumbre se va a mantener, considerando que la campaña para la constituyente sigue corriendo. Dina Boluarte ha hablado sobre el tema hace 2 días. No sé si han escuchado por ahí una campaña en radio que ya está corriendo en regiones a favor de la constituyente. Que sería interesante saber quién la financia. ¿Quién la financia? ¿Cómo se está financiando esa campaña? Es muy importante saberlo. Ahora, David, vamos a tratar de fijar algunas cosas, porque se le reclama a Julio Velarde el hecho de que el dólar esté en 4.10. Y no solo eso, sino que entre los rumores de por qué Julio Velarde no se quedaría están, por supuesto, la conformación de su directorio, pero también que el presidente Castillo está molesto porque no hace nada porque el dólar baje. Lo que ha dicho Julio Velarde en el Congreso de, ojo, yo hasta aquí llegué, ya le inyecté un montón de plata a esto para que el dólar no siga subiendo. ¿Es válido o el BCR podría tener todavía una participación más activa? Es que esas son justamente las decisiones de política, ¿no? Yo creo que efectivamente el BCR podría ponerle más dinero para más venta de dólares para bajar el tipo de cambio, pero la verdad de las cosas es que lo más probable es que si el BCR hace eso, luego el tipo de cambio vuelva a subir si es que el gobierno sostiene ciertos hechos como el nombramiento de Palacín en Indecopi, o no cambia a Maraví, o la constituyente sigue corriendo en paralelo. Yo creo que la constituyente, o sea, la probabilidad de que se concrete es muy baja, pero igual, considerando que lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, termina metiéndote un nivel de incertidumbre que hace que los agentes económicos digan, oye, no, con cautela mejor porque no sabemos qué va a pasar. Es normal, ¿no? Entonces yo creo que la posición de Julio Velarde se entiende, en realidad. Ahora, sí. El tema es qué cosa va a pasar con la conformación del directorio, si estas declaraciones terminan teniendo un efecto que en el gobierno piensen, ya Julio Velarde no quiere hacer más de lo que está haciendo por bajar el tipo de cambio, tal vez requerimos un directorio más intervencionista, digamos, ¿no? Que se meta más en la economía. Y es probable que eso vaya a pasar. Y eso también sería una mala señal, digamos, ¿no? Sí, ahora depende quién, ¿no? Digamos, a mí Oscar Dancourt no me preocupa, por ejemplo. A mí Oscar Dancourt me parece que podría hacer las cosas bien. Por ejemplo, solo para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre Oscar Dancourt y un Palacín? Porque, ¿no es cierto? Alguien podría decir, son cercanos al gobierno los dos, ya, pero ¿cuál es la diferencia? Para que las personas lo tengan claro. No, Julio Palacín no tiene ninguna muestra en su currículo de merecer ese puesto. Por resumirlo, Oscar Dancourt es un economista, un macroeconomista muy bien formado, ya ha sido presidente interino del BCR, lo hizo bien, defendió el objetivo prioritario de política económica, que es que la inflación se mantenga en un rango definido por el BCR. Entonces, Oscar Dancourt es un economista serio y que digamos, su currículo justifica que sea presidente del BCR. La diferencia estaría justamente en esta conversación que estamos teniendo, en que Julio Velarde cree que el nivel de intervención que debe tener el BCR es el que ha tenido hasta ahora, y que tal vez alguien como Oscar Dancourt creería que hay espacio para que el BCR empuje más el tipo de cambio hacia abajo. Ahora, esa diversidad dentro de un directorio sería saludable, ¿no es cierto? Porque lo que estamos viendo en Indecopi es alguien incapaz. Lo que estamos viendo en lo que se discute en BCR, o debería discutirse, es no tanto la ideología o la posición política del economista en cuestión, sino su capacidad para entrar en un directorio que debería ser plural, ¿no? Sí, además es probable que las propuestas del Congreso vengan con personas más hacia la derecha. Entonces, finalmente, va a terminar siendo un directorio plural. Como tú dices. Ahora que hemos mencionado lo del MEF y Palacín,
es interesante porque muestra estos dos gobiernos que hay, ¿no? Partidos. Porque por un lado el MEF se preocupa por tener a José Tábara en Indecopi, que, nuevamente, es un economista de la Católica, especialista en temas de consumidor. Se preocupa por tener un directorio que tal vez no esté alineado 100% a Julio Velarde, pero que son economistas serios. Y tenemos a la PCM por su lado nombrando a alguien como Palacín. Es como que son dos gobiernos, ¿no? Totalmente. La lógica Bellido, la lógica Franque. Lo hemos conversado hace un momento con el jefe de la SUNEDU. Por ejemplo, el ministro de Educación claramente va por la meritocracia y claramente por la calidad. Él es hijo de la meritocracia, ha ganado premios internacionales y el discurso del Ejecutivo es más bien más populista, en el sentido de, vamos a ir contra la SUNEDU o vamos a bajarle el nivel a los exámenes de los maestros, ¿no? Así es, efectivamente. Uh-huh. ¿Le ves alguna posibilidad de reencuentro? Uno de los problemas que está generando, por ejemplo, la constituyente, primero que no encontramos una voz clara de parte del gobierno, algunos hablan de la constituyente, otros no, la señora Boluarte dice un día una cosa, al día siguiente dice que no lo dijo, un enredo, sino que además efectivamente tiene como pocas probabilidades de salir adelante, pero puede estar siendo utilizada como una herramienta política para, otra vez, regiones versus Lima, ricos versus pobres, establishment versus quienes quieren cambiar las cosas. Sí, cuando he escuchado esa campaña de radio he pensado exactamente en lo que estás diciendo, porque si yo soy una persona que no estoy consumiendo información todos los días y escucho ese spot radial, yo me compro la idea de que la constituyente es vital para solucionar los problemas que me están afectando en el día a día. Y no veo, en la derecha hay una campaña en los medios nacionales, en Lima, pero en las regiones les van a ganar el debate de todas maneras. Entonces es muy probable que tengamos, así como vemos en las encuestas, un grupo digamos, la aprobación al gobierno varía dependiendo de la región y del nivel socioeconómico. Es probable que tengamos en 6 meses también que la aprobación o desaprobación o concordancia con la necesidad de una constituyente depende de en qué región del país y de qué nivel socioeconómico eres, ¿no? Si es que no hay una campaña desde la derecha explicando cuál es su punto de vista. A ese punto quería llegar porque la economía es como, no sé, un enamorado recién choteado, ¿no? Siempre está como hipersensible, ¿no? A todo lo que ocurre. Y no solo depende de las decisiones políticas que se tomen desde un gobierno, sino también desde digamos, ¿cómo ves tú un país? Lo que está pasando últimamente de estas agresiones en las calles, de estos enfrentamientos, y ya se traducen en actos concretos y no solo con respecto a lo que ha ocurrido con el señor Guillén, ¿no es cierto? Con el ex fiscal Avelino Guillén, sino lo vemos a cada rato, gente que le falta respeto a otras personas, desde el poder hacia la sociedad civil y viceversa. ¿La oposición va a ayudar a poner un poco paños fríos a esta situación de inestabilidad o no la ves? No, estamos, uno de los problemas que hay un grupo de personas que creen que la vacancia Castillo soluciona todo y que va a ser muy fácil vacarlo, ¿no? Después de lo que hemos visto que ha aprobado la Comisión de Constitución respecto a revertir la reforma política, ya es una muestra de que este Congreso va a seguir en la línea de los congresos anteriores, va a perder legitimidad rapidísimo. De hecho, mientras Castillo sube en aprobación y hasta Bellido sube en aprobación en la última encuesta, el Congreso se cae en aprobación y su presidenta también. Entonces, la legitimidad del Congreso para hacer un contrapeso político al gobierno, si siguen así, va a ser muy baja. Y eso para el Perú, para el país, es un problema. Y es una desgracia. Es una desgracia. Y en verdad es preocupante y triste que el Congreso nuevamente no se dé cuenta de la responsabilidad que tienen para hacerle contrapeso a un gobierno con estos impulsos controladores, reguladores o más intervencionistas, ¿no? Muy bien, David. Sí, por favor. Y un tema sobre la reforma política, porque todos estamos pensando en la vacancia, en qué hacemos con los restos con los restos de Abimael Guzmán, y mientras estamos en estas discusiones que la gente polariza, se insulta y grita, no estamos alineados en, por ejemplo, en tener una posición conjunta y fuerte frente a
la intención del Congreso de retroceder en la reforma política, cuando ese hecho es súper importante para lo que venga en el futuro. Si no arreglamos el problema de los partidos políticos en el Perú, podemos quejarnos, gritar, decir lo que queramos, el Perú va a seguir estando como está. No hay forma de que cambie. Muy bien, David, muchísimo trabajo por hacer, no solo desde el gobierno, sino desde la oposición. Una de las pocas cosas buenas que salió de esta campaña tan horrenda es que el Congreso venía diverso y frente a un Ejecutivo que podía tener algunas acciones autoritarias. El hecho de que el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso es un buen punto, pero de nada sirve si el Congreso no hace su trabajo de oposición responsable. Muchísimas gracias, David. Gracias. Ya te vacunaste, ¿no? Sí, ya está. Ya hace rato te tocaron las dos, ¿no? Vacunas. Ya estoy vacunado, por supuesto, sí. Yo hoy día voy a ponerme la segunda recién. No me ven las canas acá. Yo me voy a parar con un montón de chibolos a ponerme la segunda vacuna que por problemas de salud no me lo pude poner antes, pero te los sacaba a cuenta porque después del testimonio de Claudia que hemos visto, la verdad que se nos ha puesto a todos la piel de gallina y de la importancia de la vacunación. Un abrazo, David. Gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Y con ustedes mañana a las 9:00 de la mañana, aquí en sudaca.pe. No dejen de visitar nuestra página web, siempre llena de información actualizada y, sobre todo, original. Nos vemos mañana.